¿Y si no gustar fuera una señal? ¿Una dirección? ¿Un mapa secreto? Si alguna vez has sentido ese dolor sordo, esa convicción silenciosa de que hay algo en ti que simplemente no encaja, no estás solo. De hecho, formas parte de una estirpe muy antigua y muy noble, la estirpe de aquellos cuya alma se niega a ser domesticada. Se nos enseña desde niños una ecuación aparentemente simple: ser bueno es ser agradable, y ser agradable es ser querido. Pero nadie nos advierte del coste oculto de esa matemática del alma. Nadie nos dice que, a veces, para ser aceptado por el jardín, debes podar las ramas más fuertes de tu propio ser. El problema nunca fue tu intensidad, tu profundidad, o tu extraña manera de ver el mundo. El problema fue la maceta en la que intentaron plantarte. La verdadera herida no es el rechazo de los demás. Es el constante y silencioso autorrechazo que practicas cada vez que te encoges para caber en sus expectativas. Pero ¿qué ocurre cuando dejas de hacerlo? ¿Qué pasa cuando por fin decides ocupar todo tu espacio? Aquí es donde comienza el verdadero viaje. No es un camino de rosas. Es un camino de raíces. Lo primero que debes entender es la naturaleza de tu aparente defecto. No es un error de diseño. Es una función. Una función de discernimiento. Imagina un roble centenario en mitad de un campo. No se disculpa por su tamaño. No encoge sus ramas cuando pasa una nube. Simplemente es. Su propia existencia es una declaración. Atrae a las criaturas que buscan su sombra, su fuerza, su cobijo. Y, de la misma manera, intimida o resulta indiferente a quienes prefieren un campo abierto y sin complicaciones. El roble no hace nada para gustar o disgustar. Su ser es el filtro. Tu alma funciona de la misma manera. Durante años, has intentado ser un bonsái. Cuidado podado, estéticamente agradable en un salón. Pero tu naturaleza es la del roble. Y esa tensión, esa lucha interna entre lo que eres y lo que crees que deberías ser para ser amado, es la fuente de tu mayor sufrimiento. Ahora, observa lo que sucede en tu vida. Has desarrollado mecanismos de supervivencia. El primero, y el más común, es el del camaleón. Te vuelves un experto en leer el ambiente. Ajustas tus colores, tus opiniones, incluso tu risa, para mimetizarte con el entorno. Te conviertes en un eco agradable de los demás. Te ríes de chistes que no te hacen gracia. Asientes en conversaciones que te parecen vacías. Silencias esa verdad que te quema por dentro, porque has aprendido que la verdad a menudo incomoda. El mundo te aplaude por ello. Te llaman fácil, adaptable, una persona encantadora. Pero cada noche, cuando el silencio llega, sientes un vacío. Un fraude. Porque el camaleón que sobrevive durante el día, está matando de hambre al roble que llevas dentro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esa energía del roble, esa fuerza vital, no desaparece. Se comprime. Y lo que se comprime, eventualmente, explota. Esta es la segunda etapa, la de la furia inexplicable. De repente, un comentario trivial te hace estallar. Una pequeña injusticia se siente como una afrenta monumental. La gente a tu alrededor te mira confundida. Estás exagerando, dicen. Eres demasiado intenso. No entienden que no estás reaccionando a ese pequeño comentario. Estás reaccionando a 1000 pequeños cortes, a 1000 traiciones a tu propia alma acumuladas durante años. Esa ira no es un defecto de tu carácter. Es la voz de tu autenticidad gritando desde el sótano donde la encerraste. Es la savia del roble rompiendo el pavimento de la conformidad. Las antiguas tradiciones hablaban de ir al desierto para encontrarse a uno mismo. Para enfrentarse a los propios demonios. Tu desierto no es de arena y sol. Tu desierto es esa incómoda cena familiar. Esa reunión de trabajo sin sentido. Esa conversación superficial, donde sientes que tu alma se ahoga. Y esa ira es tu primer guía. Te está diciendo, por aquí no, esto ya no es para ti. Pero antes de poder seguir, debes entender esto. La mayoría de la gente confunde el aislamiento con la soledad. El aislamiento es lo que sientes cuando te rodeas de gente que no ve tu alma. Es un muro construido con los ladrillos del miedo y la incomprensión. Es el dolor del camaleón. La soledad, sin embargo, es otra cosa. La soledad elegida es un jardín. Es el espacio que creas deliberadamente para que tu verdadero ser pueda respirar. Cuando empiezas a escuchar esa ira, cuando dejas de disculparte por tu intensidad, la gente empieza a alejarse.
No todos, pero sí muchos. El jardín que antes estaba lleno de visitas superficiales empieza a vaciarse. Y esto es aterrador. El ego grita. El miedo al abandono, aprendido en la infancia, ruge con fuerza. Pero si aguantas, si soportas ese silencio inicial, algo mágico ocurre. Empiezas a disfrutar de tu propia compañía. Prefieres el silencio nutritivo de tu soledad a la compañía que te exige una actuación. Ya no buscas conectar con todos. Buscas la conexión que resuena. El roble no se siente solo porque no haya otros árboles pegados a él. Su majestuosa soledad es precisamente lo que le permite echar raíces profundas, encontrar agua donde otros no pueden, y tocar el cielo. Sus raíces, bajo tierra, se comunican con otros de su misma especie, a kilómetros de distancia. Es una conexión invisible, pero es la única real. Y aquí viene la parte más difícil, y a la vez, la más liberadora de todas. El mundo te acusará. Te llamarán arrogante, distante, egoísta. Porque una persona que se siente cómoda en su propia piel, que no necesita la validación externa para existir, es una amenaza para un sistema basado en la inseguridad y el consumo. Te dirán que te has vuelto frío. Pero no es frío, es claridad. Has dejado de ofrecer tu calor a quienes solo querían usarlo para encender sus cigarrillos. Ahora lo reservas para calentar a quienes vienen a sentarse junto a tu fuego. Discernir no es juzgar, es honrar tu propia energía. Es reconocer que no todo el mundo está preparado para la verdad que representas. Y no es tu trabajo prepararlos. Tu trabajo es ser el roble, firme, presente, innegociable. Pero he aquí la hermosa paradoja. Tu poder nunca residió en ser difícil o intenso. Tu verdadero poder es que eres un espejo honesto. Cuando vives desde tu verdad, sin pedir disculpas, reflejas a los demás todo lo que ellos han reprimido. Tu libertad les recuerda sus propias jaulas. Tu coraje les muestra sus propios miedos. Su incomodidad no es contigo, es con el reflejo de su propio potencial no vivido. No eres la causa de su malestar, eres simplemente el mensajero. Y una vez que comprendes esto, dejas de tomarte su reacción como algo personal. Dejas de intentar convencer, de justificar, de explicarte. Ya no eres un roble solitario defendiéndose del jardinero que quiere podarlo. Ahora te das cuenta de que eres el bosque entero, un ecosistema vivo y soberano. Algunos vendrán a tu sombra a descansar, a inspirarse, a conectar. Otros se asustarán por tu inmensidad, por tu oscuridad, por tu naturaleza salvaje, y seguirán su camino. Y está perfectamente bien. Un bosque no corre detrás de los viajeros para rogarles que se queden, simplemente es. Y su ser es la invitación y el filtro al mismo tiempo. Date permiso para ser el bosque, date permiso para que tu presencia sea el discernimiento. No tienes que expulsar a nadie de tu vida. Tu simple y honesta existencia hará el trabajo por ti. Las conexiones que no están destinadas a ser, se marchitarán por sí solas, y las que son verdaderas, florecerán con una fuerza que nunca creíste posible. Tu historia no es la de no ser querido, es la historia de cómo aprendiste a ser el tipo de amor que no se negocia. Un amor tan vasto y salvaje como un cielo nocturno en el desierto, que no pide ser mirado pero que, para quien se atreve a levantar la vista, lo cambia todo para siempre. Hay un dolor silencioso, un dolor que miente, te dice que estás roto. Si has sentido esto, no estás solo, de hecho, no tienes nada de roto. Desde muy pequeños, se nos entrega un mapa para ser queridos. Las reglas parecen sencillas. Sonríe. Asiente. No incomodes. Encoge tus ramas más salvajes para no hacer sombra a los demás, para caber en la maceta que te han asignado. Y durante un tiempo, el mapa parece funcionar. Recibes aprobación. Te llaman agradable, fácil de tratar, consigues un asiento en la mesa. Pero nadie te advierte del precio oculto de ese billete. El precio es un vacío sordo que crece en tu interior con cada risa forzada, con cada opinión silenciada. Es la sensación de ser un actor en tu propia vida, recitando un guión que no escribiste y que, en el fondo, desprecias. Aquí es donde comienza la verdadera historia. No la historia de cómo te rompiste, sino la de cómo te hicieron creer que lo estabas. Esa intensidad que te han dicho que moderes. Esa profundidad que incomoda en conversaciones superficiales. Esa extraña manera de ver el mundo, que te hace sentir como un extranjero en tu propia tierra.
Se te ha hecho creer que estas son tus fallas, tus errores de diseño que deben ser corregidos para ser aceptado. Pero aquí es donde el mapa que te dieron te ha estado engañando deliberadamente. Porque eso que crees que es tu mayor dolor, la sensación de no ser del todo querido, de no encajar del todo nunca, no es una herida. Es una brújula. Una brújula interna, precisa y poderosa. ¿Y si esa brújula no estuviera rota? ¿Y si, todo este tiempo, te estuviera guiando a casa, a un lugar que ni siquiera sabías que estabas buscando? Para entender a dónde te guía esa brújula, primero debes comprender el terreno que estás abandonando. Es un lugar que conoces muy bien, el reino del camaleón. El arte de desaparecer a plena vista. Observa lo que ocurre. Desde niño, te convertiste en un maestro de la adaptación. Un lector experto de atmósferas, de silencios, de las microexpresiones en el rostro de los demás. Aprendiste qué versión de ti era requerida en cada habitación. Con tus padres eras uno. Con tus amigos, otro. En el trabajo, una tercera versión pulida y eficiente. Te volviste un eco perfecto. Reías de chistes que no te hacían gracia. Asentías en conversaciones que te dejaban un regusto a ceniza en el alma. Silenciabas esa verdad afilada que te subía por la garganta porque sabías, por experiencia, que la verdad incomoda. Y el mundo te recompensó por ello. Te llamaron encantador, flexible, alguien con quien es fácil estar. Pero cada noche, en la quietud de tu soledad, sentías el peso del fraude. El agotamiento de sostener tantas máscaras. Porque este mecanismo, que es brillante para la supervivencia, es veneno para el alma. Te mantiene a salvo, sí, pero te mantiene pequeño. Y aquí es donde la metáfora del olivo, o del roble, cobra vida. Tu naturaleza no es la de un reptil que cambia de piel para mimetizarse. Tu alma tiene la vocación de un árbol milenario. Un árbol no negocia su forma, no encoge sus ramas si el viento sopla fuerte, no pide permiso para ocupar su espacio. Simplemente es. Sus raíces se hunden en la tierra que le ha tocado, y desde esa verdad innegociable, crece hacia el cielo. Su mera existencia es un acto de soberanía. Durante años, has vivido la tragedia de un roble intentando comportarse como un bonsái, cuidando que tus ramas no crezcan demasiado, podando tus impulsos más auténticos, permitiendo que te moldeen para ser estéticamente agradable en el salón de alguien. Y esa tensión, esa guerra silenciosa entre la maceta y tus raíces, es la fuente de ese dolor sordo que has confundido con un defecto en tu ser. Ahora mira lo que sucede cuando esa energía reprimida ya no puede ser contenida. La primera fase es la de las grietas. Se manifiesta como una ira súbita, aparentemente desproporcionada. Una palabra trivial de tu pareja, un pequeño desaire en el trabajo, y sientes una oleada de furia que te asusta incluso a ti mismo. La gente a tu alrededor te mira con extrañeza. Eres demasiado intenso, dicen. Estás exagerando. No comprenden. No ven que no estás reaccionando a ese pequeño incidente. Estás reaccionando a la muerte lenta de 1000 pequeñas traiciones a ti mismo acumuladas durante años. Esa ira no es un fallo de tu carácter. Es la savia del roble rompiendo el asfalto de la conformidad. Es la voz de tu alma, encerrada en el sótano, que por fin ha encontrado la fuerza para golpear la puerta. He visto a hombres y mujeres, pilares de sus comunidades, aplaudidos y queridos, desmoronarse en privado por un comentario anónimo en Internet. No era el comentario. Era la gota que colmaba el vaso de una vida entera de actuación. Esa ira es sagrada. Es tu primera aliada. Te está gritando una sola cosa. Por aquí no. Ya no más. Pero aquí es donde el viaje se vuelve verdaderamente peligroso. Porque la mayoría de la gente, al sentir esta fractura, al ver el desconcierto en los ojos de los demás, entra en pánico. Creen que el roble que emerge es un monstruo que hay que volver a encerrar. Y duplican sus esfuerzos por ser el camaleón perfecto, por reparar la máscara. Se disculpan por su intensidad, prometen controlarse. Vuelven a la prisión con la esperanza de que, esta vez, el afecto de los demás llene el vacío. Y aquí es donde la brújula se enfrenta a su prueba más dura, porque la elección no es entre ser querido y ser rechazado. La verdadera elección es entre el aislamiento que sientes rodeado de gente que ama tu máscara, y la soberanía que te espera al otro lado del miedo. Y aquí es donde el camino se bifurca. La elección no es entre gustar y no gustar, es mucho más profunda, es la elección entre el aislamiento y la soledad. Y aunque suenen parecidas, son universos opuestos. Debes entender la diferencia fundamental entre ellas,
porque en esa distinción reside tu liberación. El aislamiento es el frío que sientes en una habitación llena de gente que aplaude a tu personaje, pero que no tiene ni idea de quién eres realmente. Es el dolor del camaleón. Es un muro construido con los ladrillos del miedo y la incomprensión. La soledad, en cambio, es un jardín que cultivas. Es el espacio sagrado que creas deliberadamente para que tu verdadero ser, el roble, pueda por fin respirar, extender sus raíces y sentir el sol sin pedir permiso. Cuando empiezas a honrar la voz de esa ira sagrada, cuando dejas de disculparte por tu intensidad, el mundo que conocías empieza a cambiar. No de forma ruidosa. Es un cambio silencioso, como la marea que se retira. Las personas que solo se sentían cómodas con tu máscara, con tu eco, empiezan a sentirse incómodas. Se alejan. El teléfono suena menos. Las invitaciones disminuyen. El jardín que antes estaba lleno de visitas superficiales empieza a vaciarse. Aquí es donde debes ser honesto contigo mismo. Este momento es, quizás, el más aterrador del viaje. Porque el ego, esa parte de ti que ha basado su supervivencia en la aprobación externa, entra en pánico. El miedo al abandono, grabado en nuestra biología desde la infancia, ruge con la fuerza de un animal herido. Te susurrará al oído que has cometido un error terrible, que te has vuelto indeseable, que morirás solo. Te tentará con volver a ponerte la máscara, con pedir perdón por haber ocupado tu espacio, con volver a ser el camaleón agradable que todos querían. Casi todo el mundo cede en este punto. Pero si aguantas, si respiras a través de ese pánico, y soportas ese silencio inicial, algo milagroso empieza a ocurrir. Muy despacio, empiezas a disfrutar de tu propia compañía. El silencio deja de ser un vacío aterrador y se convierte en un espacio fértil. Prefieres la calma nutritiva de tu soledad a la agotadora compañía que te exige una actuación. Ya no buscas conectar con todos. Empiezas a anhelar la conexión que resuena en lo más profundo de tu ser. Ahora observa lo que ocurre con el roble. El roble no se siente solo porque no haya otros árboles pegados a él. Su majestuosa soledad es precisamente lo que le permite echar raíces profundas, encontrar agua donde otros no pueden y tocar el cielo con sus ramas más altas. Bajo tierra, sus raíces se comunican con otros de su misma especie, a veces a kilómetros de distancia. Es una conexión invisible, silenciosa, pero es la única real. Tu alma funciona exactamente igual. Al dejar de malgastar tu energía en conexiones superficiales, tus raíces energéticas empiezan a profundizar, buscando ese nivel de conexión que tu ser realmente necesita. Dejas de ser un mendigo de afecto para convertirte en un anfitrión soberano. Ya no preguntas ¿me queréis? Preguntas ¿resonamos? La diferencia es abismal. Pero aquí es donde la prueba se vuelve externa, y es la más sutil de todas. El mundo te acusará. Porque una persona que se siente cómoda en su propia piel, que no necesita la validación externa para existir, es una amenaza silenciosa para un sistema basado en la inseguridad y la dependencia. Te llamarán arrogante, te llamarán egoísta, te dirán que te has vuelto frío o distante. No entienden. Lo que ellos llaman arrogancia es, en realidad, autorrespeto. Lo que llaman egoísmo es soberanía energética. Y lo que llaman frialdad es simplemente claridad. Has dejado de ofrecer tu calor a quienes solo querían usarlo para encender sus cigarrillos. Ahora lo reservas para calentar a aquellos que vienen a sentarse junto a tu fuego, a compartir historias, a nutrirse mutuamente. Discernir no es juzgar. Juzgar es decir, esto es bueno, y esto es malo. Discernir es decir, esto es para mí y esto no lo es. Y es un acto de profundo amor, tanto hacia ti como hacia la otra persona, a la que liberas para que encuentre lo que sí es para ella. Las antiguas tradiciones lo sabían. Enviaban a sus sabios y profetas al desierto, no como un castigo, sino como una iniciación. En la inmensidad del silencio, lejos de las voces y las expectativas del colectivo, uno por fin puede escuchar su propia voz. Tu desierto no es de arena y sol. Tu desierto es ese incómodo silencio que se crea cuando dejas de llenar los vacíos con palabras que no sientes. Tu desierto es esa cena familiar en la que eliges no participar en la queja habitual. Tu desierto es negarte a ir a esa fiesta donde sabes que tu alma se va a marchitar. Y en ese desierto autoimpuesto, descubres que no estabas roto. Simplemente estabas sediento de ti mismo. Tu aparente incapacidad para encajar no era un defecto.
Era la función más elevada de tu alma, un sistema de guía infalible que te estaba protegiendo de los lugares donde no podías florecer. Pero he aquí la hermosa paradoja. Tu poder nunca residió en ser difícil o intenso. Tu verdadero poder es que eres un espejo honesto. Cuando vives desde tu verdad, sin pedir disculpas, reflejas a los demás todo lo que ellos han reprimido en su interior. Tu libertad les recuerda sus propias jaulas. Tu coraje les muestra sus propios miedos. Tu autenticidad les grita en silencio sobre todas las veces que ellos se traicionaron a sí mismos. Su incomodidad no es contigo. Es con el reflejo de su propio potencial no vivido. No eres la causa de su malestar, eres simplemente el mensajero. Y una vez que comprendes esto, algo se libera en ti de forma irrevocable. Dejas de tomarte su reacción como algo personal. Dejas de sentir la necesidad de convencer, de justificar, de explicarte. Su reacción ya no es una medida de tu valor, sino un simple indicador de dónde se encuentran ellos en su propio viaje. Aquí es donde la metáfora del roble trasciende. Ya no eres un roble solitario defendiéndose del jardinero que quiere podarlo. Ahora te das cuenta de que eres el bosque entero. Un ecosistema vivo, soberano y autosuficiente. Algunos vendrán a tu sombra a descansar, a inspirarse, a conectar. Encontrarán cobijo en tu verdad. Otros se asustarán por tu inmensidad, por tu oscuridad, por tu naturaleza salvaje, y seguirán su camino hacia prados más soleados y predecibles. Y está perfectamente bien. Un bosque no corre detrás de los viajeros para rogarles que se queden. Un bosque no se encoge para parecer menos intimidante, simplemente es. Y su ser es la invitación y el filtro al mismo tiempo. Date permiso para ser el bosque. Date permiso para que tu simple y honesta presencia sea el discernimiento. Ya no tienes que expulsar a nadie de tu vida de forma activa y dolorosa. Tu simple y honesta existencia hará el trabajo por ti. Las conexiones que no están destinadas a ser, se marchitarán por sí solas por falta de resonancia, y las que son verdaderas, florecerán con una fuerza y una profundidad que nunca creíste posible. Tu historia no es la de no ser querido. Es la historia de cómo aprendiste a ser el tipo de amor que no se negocia. Un amor tan vasto y salvaje como un cielo nocturno en el desierto, que no pide ser mirado, pero que, para quien se atreve a levantar la vista, lo cambia todo para siempre. Así que, aquí estás, de pie en el claro de tu propio bosque. El ruido se ha ido, las voces que te pedían ser menos, ser otro, se han desvanecido en un eco lejano. Date permiso, por fin, para descansar en esta verdad. No es una verdad arrogante, sino una verdad tranquila como la tierra bajo tus pies. Date permiso para dejar de entregar el mapa de tu alma a exploradores que solo buscaban un atajo. Ya no tienes que luchar por un asiento en su mesa. Has aprendido a construir tu propio banquete en la quietud de tu ser. El roble ya no se pregunta si el campo lo acepta. Sabe que él es quien define el paisaje con su sombra y su presencia. El bosque no pide permiso para ser denso, oscuro y misterioso. Su naturaleza innegociable es la invitación para algunos y la frontera infranqueable para otros. Y aquí es donde reside tu paz final. Una paz que no es ausencia de conflicto, sino presencia de integridad. Ese dolor agudo de no ser querido, esa herida que creíste que era tu maldición, nunca fue una señal de tu falta de valor. Era el mecanismo de discernimiento más puro de tu alma. Un guardián silencioso y feroz, que te mantuvo alejado de las tierras donde tu semilla sagrada no podía germinar, de los corazones que no tenían la profundidad para recibir tu agua. Honra ese dolor. Inclínate ante él. Agradécele. Fue el ancla que te impidió naufragar en los mares poco profundos de la aprobación ajena. Durante toda tu vida, quizás buscaste una luz externa que te validara, un sol que te diera calor y dirección, sin darte cuenta de la verdad más profunda. No viniste a ser un planeta que orbita en el sistema de otro. Viniste a ser la estrella, el centro gravitacional de tu propio mundo, con tu propia luz, tu propio calor. Si sientes este llamado, si reconoces esta verdad ancestral en tus huesos, escucha. Deja de buscar la constelación a la que perteneces. Ellos no tienen un mapa para tu territorio. Tu historia nunca fue la de una pieza rota que buscaba encajar. Es la historia de cómo recordaste que eres el cielo nocturno, el vasto y silencioso lienzo que permite que cada estrella, incluida la tuya, arda con su propia e intransferible luz.